Luis Carlos, me encuentro a esta hora en la localidad de Suba, en el colegio 21 Ángeles, donde estaría docente dictando clases en aparente estado de embriaguez. Así lo denunciaron algunos padres de familia, quienes señalaron que pese a las múltiples solicitudes, sigue trabajando en la institución. Escuchemos. Este profe ya le dicta clase a mi niña de religión y ética y resulta de que la semana pasada entró en estado de embriaguez a darles clases, a decirle unas palabras que la verdad como docente no son adecuadas para los niños. Bueno, una es que él podía coger a las niñas de décimo, que él tenía toda la ley, mejor dicho, unas palabras que me dijo, mami, yo quedé súper asustada y a mí me da miedo cuando ese señor dicta clase. En varias oportunidades del colegio lo han sacado en ambulancia porque se desmaya de lo mismo embriagado que llega. Nosotros nos hemos acercado al colegio, el colegio ha hecho lo posible, pero pues el señor rector dice que él tiene un mando y que no le puede cerrar las puertas del colegio al profesor. La verdad no es una persona apta para estar con los niños. Luis Carlos, a esta hora me encuentro con el rector del colegio, René Gerardo Andrade, aquí en la localidad de Suba. Bienvenido a los micrófonos de la FM. ¿Y cuál es la gestión que ustedes han realizado para esta situación que se viene presentando con este docente? Buenos días, gracias Juliet por acercarse al colegio y por conocer de primera fuente la importancia que para nosotros es la situación que estamos viviendo. Atendemos la preocupación de los padres y madres de familia, de los estudiantes, y el colegio desde un comienzo se ha caracterizado por ser uno de los mejores de la localidad y del país. Nosotros nos proyectamos al bilingüismo y a los énfasis. En este caso, con este docente, la Secretaría de Educación, que es el ente nominador, vale la pena anotar que el Colegio 21 Ángeles es un colegio oficial. Estamos a la espera de respuestas por parte de la Secretaría, que obviamente está siguiendo también el conducto regular y el debido proceso. Ellos son los que están haciendo la investigación desde el primer momento y gracias al equipo orientador y de coordinaciones hemos mandado todo el acervo probatorio para que se hagan las respectivas investigaciones, garantizándole también al docente el debido proceso. Ellos son los que tienen que enmarcar el caso en una enfermedad laboral o en una situación punitiva. Ellos son los encargados del tema. No es la generalidad del colegio, el colegio es excelente, tenemos un excelente personal docente y obviamente nos caracterizamos por eso. Muchas gracias. Rector, Luis Carlos, espéreme un segundito. Sí, señor, aquí está el rector con nosotros. ¿Sí? Sí, señor, aquí nos está escuchando perfectamente. Señor rector, buenos días, lo saluda Luis Carlos Vélez, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Luis Carlos, buenos días. Buenos días, señor rector. ¿Ustedes tienen pruebas que demuestren que el profesor llega alcoholizado a la clase? ¿Le han hecho alcoholemia? El colegio y el rector y los coordinadores no tienen la potestad de hacerle pruebas de alcoholemia al docente. Por eso, todas estas circunstancias, todo lo que ha sucedido, lo que hacemos nosotros es remitirlo a la Secretaría de Educación, que tiene los entes competentes para hacer la investigación al respecto, garantizando todo el debido proceso con el docente y también obviamente garantizándole el derecho a la educación a nuestros niños y niñas, que es por lo que velamos siempre. Claro. Rector, nosotros tenemos varias denuncias de padres de familia que dicen que el profesor llega evidentemente alicorado y que ha ocurrido en varias oportunidades. ¿Ustedes han podido ver eso? ¿Han sido testigos de alguno de esos incidentes? El colegio en cabeza del equipo orientador y coordinaciones, cuando el docente ha llegado en ese aparente estado, nosotros lo que hacemos es remitir, como están en los protocolos, cuando es necesario, hasta el llamado de una ambulancia, si es el caso, y no solamente para sino para cualquier circunstancia que lo amerita, que es el protocolo que el colegio tiene para eventos de miembros de la comunidad educativa. Señor rector, ¿cuántas oportunidades han tenido que acudir a este tipo de acciones? ¿En cuántas? No tengo el número, recordaría unas 2 oportunidades. Dos pero por lo menos. Desde un comienzo el colegio ha tratado y siempre ha seguido el debido proceso, enmarcando todo en el respaldo también al docente, porque repito, nosotros no podemos tipificar el caso como un hecho punitivo o como un hecho de enfermedad laboral. ¿Hace cuánto ustedes reportaron este caso a la Secretaría de Educación?
Sí, el caso del docente es un docente relativamente nuevo para el colegio. El docente llegó aproximadamente hace 2 años, pero recuerden que en un primer momento tuvimos una prestación del servicio en educación remota. Entonces, en la virtualidad fue pues más difícil detectar esto, pero desde un primer momento, cuando se empezaron a detectar hechos, se empezaron a reportar a la Secretaría de Educación, Más la o cual menos tiene ¿hace cuánto, todo señor rector? ¿Hace cuánto? Yo creo que un poco más de un año. Un poco más de un año y no tienen respuesta. Señor rector, ¿por qué hasta ahora no se ha suspendido al profesor? Mientras se adelantan las investigaciones, digo, para proteger a las alumnas o a los alumnos. Yo me pongo en el papel de los padres y yo imagino que usted como padre de familia se preguntaría lo mismo. ¿Por qué no están protegiendo más a los alumnos que son más vulnerables, que son menores de edad, que al profesor, que aunque merece el debido proceso, pues por las dudas, por lo menos separarlo de las clases? Mi estimado Luis Carlos, yo creo que usted ha dado en el clavo con lo que acaba de apuntar, y yo creo que es ya hora que la Secretaría de Educación, la mesa de rectores, analicemos casos como estos, en los cuales no solamente los delitos sexuales, que son los que apartan inmediatamente del cargo al docente y lo colocan en una comisión, son los que deben apartarse al docente, sino casos como estos en los cuales por una presunta enfermedad laboral o cualquier otra circunstancia da el tema para que no se vulnere el derecho de la educación de los niños y niñas, sino que de inmediato se proceda mientras se hace el proceso de investigación, de seguimiento y demás, el docente pueda ser nombrado en una comisión, y es lo que de repente he hablado con la dirección local y con los que he tenido oportunidad para que se garantice el derecho a la educación. Yo como rector, infortunadamente, no puedo suspender de sus funciones al docente por 2 razones. Una, porque él tiene unas funciones para las cuales ha sido nombrado, y 2, porque hay un número de horas en las cuales los niños y niñas deben ser atendidos, y únicamente se generan horas extras cuando el docente está en incapacidad. Es decir, cuando tiene una incapacidad vigente, entonces yo sí puedo generar horas extras. Está claro que usted no puede, que eso es grave, pero le pregunto otra cosa. Es que usted sabe, empieza inmediatamente nuestra audiencia a reaccionar. ¿Es cierto que ese profesor fue trasladado del colegio Palermo por la misma situación, por presuntamente llegar alicorado a clase? Pues imagínense que cuando yo me entero hace poco del tema, pues quedo más aterrado en el caso de lo que tiene que ver con medicina laboral. ¿Cuál fue el paso? Y son preguntas que me salen como rector. ¿Qué paso fue el que faltó por parte de medicina laboral cuando un docente presuntamente estuvo bastantes meses incapacitado por este tema y no se le respaldó para que siguiera un proceso de jubilación, de pensión o un proceso de atención médica y de tratamiento para volver al aula? Y después de 2 años más o menos se repite el tema, infortunadamente, en nuestro colegio, que repito, no es la generalidad, es un colegio excelente con estándares altos educativos. Me estoy frustrando un montón, señor don Juan. Rector. Regáleme un instante para que usted por favor haga la pregunta, pero es que me estoy frustrando muchísimo con esto, y no, obviamente con el rector estoy viendo que tiene las manos amarradas. Creo que todos somos testigos, sino de la inoperancia de la Secretaría de Educación, tan buenos para cantar tantas cosas supuestamente buenas en esta administración y tan malos para actuar. Le voy a poner un audio que me acaba de llegar del profesor. Escuchemos. Se equivocaron conmigo. Voy a ser profesor de ustedes, de ética, de filosofía y de religión. Que hizo el comentario, que no voy a hacer la sugerencia porque no lo voy a hacer. De malas. Y váyanse para la puta mierda el que hizo el comentario. Don Juan, por favor proceda usted. No, Luis Carlos, es que produce verdadera indignación. Uno entiende que el rector está amarrado, pero, señor, en la Secretaría de Educación, la alcaldesa, es que aquí se ha convertido, Luis Carlos, el debido proceso que se tiene que observar en un atentado contra los derechos de los niños. Entonces les toca a los niños soportar el profesor borracho porque la burocracia no ha sido capaz de tomar una medida rápida. Y le quiero preguntar, señor rector, ¿cómo así que enfermedad laboral la borrachera? ¿Cómo así que enfermedad laboral?
¿Cómo hacer, señor rector, para que esto no siga demorándose y demorándose en la Secretaría de Educación? El derecho prevalente es el de los niños. Los niños de su colegio están en peligro si no toman unas decisiones pronto. Y la gente en Bogotá no quiere este reciclaje de personajes que en un colegio lo hacen mal y en vez de sacarlos del sistema, los mandan a que afecten a los niños en otros sitios. ¿Cómo hacer compatible ese derecho prevalente de los niños con investigaciones rápidas? ¿Qué hacer, rector? ¿Cómo pegar un alarido? ¿Cómo llamar a la alcaldesa? ¿Cómo hablar con el secretario de Educación? Porque es que nos vamos acostumbrando a que un profesor que llega en estado de embriaguez, que dice, perdónenme los oyentes, a los alumnos que se vayan a la puta mierda, termina saliéndose con la suya y los estudiantes terminan perjudicados porque la burocracia educativa no se mueve. Sí, yo creo que el derecho a la educación y el derecho al docente y todos los derechos que siempre nos jactamos de decir deben estar enmarcados también en los deberes y deben estar enmarcados en el derecho a la educación y a la prestación del servicio educativo integral de nuestros niños y niñas. Si bien es cierto, la Secretaría de Educación se ha preocupado por la alimentación escolar, por las rutas, por los maestros y maestras que tengamos, esa parte tiene que ser analizada y debe cambiar los protocolos. Yo creo que es hora de que cambien los protocolos. Usted decía una palabra, reciclaje, que me parece pues un poco bien escueta, pero sí es cierto de que hay algunos docentes que pasan de un colegio a otro enmarcados en unas situaciones que uno como rector cuando llega no sabe, sino cuando ya empieza después de un buen tiempo a darse en las mismas circunstancias que se dieron en otras partes. Entonces yo creo que sí es necesario que la Secretaría evalúe esos procesos y protocolos y que tengan mayor celeridad, que den respuesta inmediata, porque como le digo, desde un principio nosotros dimos respuesta, dimos la necesidad de que fuéramos atendidos, pero el tiempo va pasando y sabemos que obviamente los tiempos de control interno disciplinario, de medicina laboral, de las diferentes dependencias de la SED deben surtir un proceso, pero cuando estamos hablando de la atención de nuestros niños y niñas en el aula, pues ahí es donde decimos, como usted lo expresa, debe ser inmediato. Entonces, yo creo que desde la mesa de rectores, desde nuestros mismos sindicatos de docentes, deben tratarse esos temas para garantizar los derechos del docente, los derechos de los niños y niñas, los derechos de la comunidad educativa y del servicio educativo en general, porque es que hasta el mismo prestigio de la educación pública está quedando en entredicho. La educación pública es excelente y debe estar enmarcada en esa excelencia en todo sentido. Rector, una pregunta. ¿Este es un profesor FECODE? Pues no sé a qué sindicatos estará afiliado, ¿no? Pues cada uno de nosotros se afilia al sindicato que a bien tenga, pero pues sí estamos hablando, repito, de un colegio excelente y es un colegio distrital, un colegio que depende de la Secretaría de Educación, porque eso también me lo han preguntado, rector, ¿por qué no lo saca del cargo? Rector, ¿por qué no lo echa? Rector, ¿por qué? Sí, claro, no, el rector no es un ente nominador. En este caso, el ente nominador es la Secretaría de Educación, que es la que obviamente también debe tener un debido proceso. Pero es increíble, rector, lo que usted nos cuenta. Es como si usted, rector, y los niños quedan secuestrados en un procedimiento burocrático ante la evidencia de los hechos, ¿no? Ante la evidencia de los hechos, un tipo llega borracho, llevan ustedes 2 años denunciándolo, hay videos, hay grabaciones, lo echaron de otra institución y llega y pasa lo mismo en el colegio donde hay niños y niñas y usted no puede hacer nada y todo el mundo pasa la vida feliz y la secretaría y la alcaldía dicen que hacen de todo y usted dice yo cumplo el debido proceso. Claro, usted pobrecito, también lo entiendo usted, pobrecito, pero caramba, ¿y los niños qué? Rector, ¿los niños qué, rector? Sí, esa es la angustia que tenemos como colegio y la preocupación, como le digo, nosotros hemos tratado, obviamente, como la pregunta que me hacían del alcoholímetro, no lo tenemos, pero cuando la cuestión es evidente, tratamos tanto de proteger al docente como a la comunidad educativa, atender estos grupos con los orientadores, con docentes de apoyo o con docentes disponibles que nos puedan colaborar, pero sí se hace radical que cambiemos protocolos. Yo sé que la Secretaría de Educación ya tiene protocolos para otros temas donde puede nombrar docentes en comisión, pero este y otros son casos que la Secretaría de Educación debe motivar para que den un proceso rápido de atención y que también nosotros como rectores podamos de una u otra manera asumir de otra manera diferente para garantizar el derecho de la educación de nuestros niños y niñas.
Es más, el solo hecho de que como colegio pudiéramos generar, por ejemplo, horas extras, nosotros podríamos de repente atenderlo mientras surte el trámite, digámoslo así, esta cuestión. De hecho, hasta el mismo docente en este momento me comentaba la coordinadora que está preocupado pues por el tema. Sí, él me dice que tiene algunas citas médicas a las cuales tiene que acudir y demás, pero como usted lo expresa, son los niños y niñas a los que les tenemos que prestar un servicio educativo, a los que son desatendidos si no se tienen. Ahora, pues tras de eso vienen otras muchas cosas, como el solo hecho de que escuchen a una persona profesional hablar en estos términos, pues ¿qué estamos educando? ¿Cómo estamos educando? Entonces yo creo que sí es como dar un pare y que nos sentemos en la mesa de rectores, que nos sentemos con la Secretaría de Educación y cambiemos protocolos y miremos cómo podemos hacer. Yo sé que la Secretaría de Educación también hay varias dependencias que están amarradas por sus mismos procesos y protocolos que los tienen muy claros, pero sí pido celeridad, muy respetuoso. Claro. Rector, le saluda William Calderón. Además de verlo maniatado por las normas que obviamente tiene que cumplir usted, me da la impresión de que se siente también que lo dejaron abandonado en este tema, que lo dejaron solo. ¿Ha habido alguna llamada de la Secretaría de Educación? ¿Qué funcionarios se han puesto en contacto con usted? ¿De qué manera ha podido elevar esta situación a otra instancia para que se tomen las medidas que usted está reclamando? ¿O lo dejaron solo en este tema? En mi caso he tenido el respaldo de la dirección local, de la doctora Nubia Torres. Hemos estado en contacto sobre estos temas. De Secretaría de Educación también me ha llamado Blanca Luz Doncel y la doctora Derli, que es una psicóloga, que han estado atentos del tema y conocen el proceso del docente desde que estaba en el otro colegio, y pues hemos tenido discusiones sobre el tema porque precisamente yo requiero de una respuesta rápida y pronta. Sí, obviamente, como hemos dicho en alguna oportunidad, a veces uno siente la soledad del rector, que llamamos nosotros, debido a que uno quiere que las cosas se den, debido a que de una u otra manera uno quisiera tener una respuesta pronta a los padres y madres de familia, pero pues bueno, yo creo que ya la Secretaría tiene conocimiento y está haciendo lo propio para que en este marco cuanto antes se dé. Lástima que haya tenido que llegar hasta los medios para que se diera la respuesta, pero todavía la estoy esperando. En este momento la doctora Nubia permanentemente me está preguntando cómo estamos, en qué estamos. Le he mandado también documentos de todo lo que se ha hecho y ella también está escalando directamente a la Secretaría de Educación para revisar el tema y dar pronta respuesta. Sí, rector, pues se le nota un poco la frustración que usted también siente con casos como este, y me llamó la atención que en algún momento usted dijo que lo pensionen, ¿no? ¿Por qué? No entiendo también por qué no lo pensionen y ya lo mandan para su casa. Eso es algo que suele suceder, es decir, en vez de enfrentar este tipo de problemas con profesores que tienen temas de acoso sexual, en este caso de licor, ¿una opción es ya pensionarlos? No, yo me refiero, es que, a ver, mirando el tema del docente, por eso les decía que es un docente de carrera, que pues hay que mirar también esa parte humana. Es un docente que entró en los 90 al servicio educativo, es un docente que entra por concurso y entra a trabajar a la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación, para los docentes de carrera del decreto 2277, después de 20 años y cumplidos los 55 años de edad, tiene derecho a la pensión. Y cuando hay un tema de medicina laboral, entonces obviamente es la Secretaría la que da el puntaje en medicina laboral y demás para pues tipificar si es necesario ese tema. Pero estoy hablando de un tema, en un presunto tema de medicina laboral. Repito, nosotros no somos investigadores, pero es la Secretaría de Educación es la que tiene que tipificar si hay un delito, si es de medicina laboral o qué es. Nosotros lo que queremos que resuelvan, porque pues no somos entes investigadores, y pues hemos estado enviando y todo lo que nos han solicitado lo hemos enviado a las diferentes instancias, como son la Secretaría de Educación y otras. Son las 8:28, señor rector. Gracias por darnos unos minutos. Vamos a estar muy encima de esto. Vamos Muchísimas a buscar ya gracias a la a ustedes Secretaría por de Educación. ir a la fuente. Gracias, Sí. muy amable. Vamos a ir ya a la Secretaría de Educación. Gracias, rector.